Colombianos, es increíble cómo algunos grupos armados quieren seguir manteniendo un orden en algunas poblaciones o municipios. Pues imagínense que comunidades del Plateado Cauca presionaron al ejército para que saliera del corregimiento. El ejército está haciendo presencia con orden del gobierno y pues se presentó una zona donde salieron todas las comunidades a sacar al mismo ejército, ¿no? Por presiones de los mismos grupos armados. Pues las fuerzas militares denunciaron que las comunidades están siendo instrumentalizadas por las disidencias de las FARC. Se habla de, pues, las disidencias de Iván Mordisco, ¿no? La situación es tensa en el corregimiento del Plateado en el municipio de Argelia, Cauca. La comunidad en masa se volcó para presionar que las tropas del Ejército Nacional se salieran del territorio. La población manifestó que exigen la retirada de los militares ante el temor de que se registren confrontaciones con los grupos armados al margen de la ley que afecten a los civiles. Pero todo esto lo sabemos que es presión de estos mismos grupos armados. Lógicamente, el ejército se retiró para evitar una confrontación, pero están alrededor del Plateado, señores, de este municipio. Sin embargo, el brigadier general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca, señaló que los grupos de Gaor FARC nuevamente están instrumentalizando y amenazando a la población civil con el único propósito de presionar a las tropas para que se retiren y ellos seguir traficando, me imagino. Asimismo, explicó que la fuerza pública debe estar en el territorio para garantizar la seguridad de las agencias, entidades e instituciones del gobierno que aseguran la presencia del Estado. Él dice textualmente, el ejército no se va a ir y no nos vamos a ir porque tenemos una serie de campos minados en los 4 puntos cardinales que hay que destruir para la seguridad de la población civil. Es una situación muy grave. Los uniformados que estaban presentes en la cabecera municipal fueron obligados por la población a trasladarse a un costado del corregimiento. Por su parte, el asesor de paz del Cauca, Gustavo Andrés González, manifestó que son reprochables todas estas intimidaciones contra la comunidad. Toda nuestra solidaridad con la población. Es inadmisible la instrumentalización de la comunidad para lograr acciones contra la fuerza pública. Como lo solicitó el presidente, la presencia del ejército debe continuar y es el legítimo uso de la Constitución, es lo más recomendable. Finalmente, el comandante del Comando Específico del Cauca puntualizó que aún siguen allí en el Plateado, en medio de 4.000 personas instrumentalizadas por la guerrilla y amenazadas. ¿Y cuáles son los antecedentes de esto? Pues desde el pasado viernes se preparó una zonada que se realizó este sábado 4 de noviembre contra uniformados que estaban garantizando la seguridad de la población civil. Para esto, la estructura Carlos Patiño presionó a los habitantes del corregimiento del Plateado. También se buscó generar tensión con la fuerza pública y así tener motivos para protestar por la presencia militar. De hecho, la W Radio confirmó en la tarde del pasado viernes 3 de noviembre que hubo presencia de disidencias en el casco urbano para planear el hecho, ¿no? Es que quieren una confrontación y pues lastimosamente no se puede poner a la población civil en el medio. Y esto es lo que el presidente Petro quiere evitar a toda costa, que haya una masacre, ¿no? Pese a la alerta que se había emitido por parte de inteligencia militar, más de 200 personas rodearon a los militares en el corregimiento del Plateado para pedir su salida. Los uniformados, para evitar una confrontación, decidieron apartarse del casco urbano y quedar en los alrededores. Ojo, para evitar no que no haya un control de la autoridad, porque ahorita los uribistas salen a decir, no, es que ya les damos terreno a los de las FARC. No, señores, para evitar una confrontación. Según conoció W Radio, alias Kevin, identificado como Anderson Andrei Vargas, cabecilla del GAO residual, que hace parte de las disidencias de las FARC de Iván Mordisco, que acordaron con el gobierno nacional un cese al fuego, estaría encargado de planear las sazonadas contra los militares. Este sujeto, según inteligencia, ingresó a los 18 años y a los 28 se convirtió en cabecilla. ¿Cómo les parece? Pero vamos a ver el video de la delicada azonada que se presentó. Se en cuenta ahí. Increíble cómo atemorizan a los habitantes en vez de respaldar a su ejército, ¿no? Quién sabe con qué amenazas pues los intimidaron. Increíble, colombianos. Esperemos a ver qué pasa con esta situación, ¿no? Es que según hay unos audios circulando que pues dicen sobre esta zonada. Por ahí se escuchan, listo, listo, mi viejo, eso, listo. Dígale que la gente se oponga, ojalá y alguien se oponga, hasta desterrarlos de la zona y no dejarles sacar ni una gallina de esas fincas. Absolutamente todo el mundo, líderes, mejor dicho, que no haya nadie en esas casas.
Y otro señala, no se preocupe mi viejo, dígales que ya estamos cuadrando el transporte, que mañana se lleven temprano a todas esas veredas, pero que estén reunidos porque si están dispersos, ahí sí toca irlos a sacar de las orejas, ¿no? Así hablan pues de las personas que están tratando de amenazarlas con desplazamiento forzado. Sobre este escenario, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el de Defensa, Iván Velázquez, habían indicado que no había sitios vedados para la fuerza pública y que las tropas iban a ingresar al lugar. Sin embargo, el ministro Velasco señaló que no iban a entrar a sangre y fuego y no iban a ocasionar una masacre, lo que les habíamos dicho anteriormente. Pues las declaraciones las hizo tras los videos que se conocieron por parte del ejército, en donde se observa a los disidentes de las FARC con su camuflado, armados y con cambuches en el caserío, dando instrucciones e imponiendo su ley. Terrible esto, colombianos. La operación Ojo de Búho es un claro mensaje del compromiso por parte de las instituciones involucradas para garantizar pues las elecciones libres que se dieron justas en el departamento de Arauca. A través de esa acción articulada se busca fortalecer la democracia y proteger la voluntad popular, brindando a los ciudadanos la confianza, seguridad necesarias para ejercer su derecho al voto como finalmente se dio, ¿no? Eso fue lo que dijo el ejército en su momento. Finalmente, en el marco del Plan Democracia, más de 250 uniformados de las Fuerzas Especiales del Ejército ingresaron a la región del Cauca para garantizar la seguridad en esta zona del territorio nacional frente al proceso electoral que se llevó el pasado 29 de octubre y ahora los quieren de salida. ¿Cómo les parece, señores? Esta guerrilla realmente no sé si tenga voluntad de paz también. Y es que en un comunicado que presentó la cooperativa Ecomún Multiactiva dijo lo siguiente: hoy 3 de noviembre desde tempranas horas de la mañana en el corregimiento del Plateado, municipio de Argelia, se conoce que el grupo armado ilegal Carlos Patiño amenaza con incendiar todo el pueblo si el ejército no sale de la zona, atemorizando a toda la población. O sea, entraron para garantizar las elecciones y ahora los quieren de salida. Igualmente se conoce que bajo presión de los habitantes de la vereda La Hacienda, fueron sacados al Plateado, les impidieron regresarse y fueron dejados allí en el pueblo para obligarlos a sacar al ejército. Hasta el momento el grupo Carlos Patiño ha circulado mensajes de texto y audios que al parecer son órdenes que da al mando el que llaman Zapata. En los mensajes de texto y audios ordenan que absolutamente todo el mundo debe ir en la mañana al Plateado con los vehículos o medios que tenga, y el que no acuda a este llamado será desterrado de la zona sin permitirles llevar nada de sus pertenencias. Increíble esta amenaza de razón que el pueblo ha atemorizado. Increíble, señores, lo que pasa en esta zona del país. Por otro lado, no sabemos si consciente o inconscientemente, pues aquí Paloma Valencia tuvo una discusión con Duvalier Sánchez, que es congresista, y pues dijo la señora que al parecer el paramilitarismo tenía estatus, ¿no? Aquí dice el congresista: Paloma Valencia justifica en vivo la naturaleza del paramilitarismo y sus acciones coordinadas en defensa del Estado. Increíble. Se oyó clarito, ¿no? Después lo quiso corregir o negar y pues ya está grabado. Miren las palabras y ustedes pues juzgarán. Tuve un intenso debate con la senadora Paloma Valencia sobre lo que ha representado el paramilitarismo. Para mí, el del Golfo no tiene estatus político. Los paramilitares eran distintos. Y el clan del Golfo, ella quiere hacer una diferenciación diciendo que el paramilitarismo tuvo una connotación política y que existe las autodefensas gaitanistas de Colombia o clan del Golfo. Es decir, por primera vez el Centro Democrático, en cabeza de ella, reconoce que efectivamente fue sistemático la coordinación entre el ejército y los paramilitares para asesinar, para masacrar, para someter a poblaciones en este país, que además tuvieron injerencia política, que además los congresistas del paramilitarismo votaban con el gobierno de Uribe. Y yo invito nuevamente al representante Duvalier a que no le dé representación política a quien no lo tiene. Hablar de un grupo paramilitar es un grupo que trabaja en coordinación o defendiendo el Estado. ¿Sí lo oyeron, colombianos? Hablando de un grupo, ay, no lo puedo creer lo que acaba de decir Paloma Valencia. ¿Quieren escucharlo de nuevo? Representante Duvalier a que no le dé representación política a quien no lo tiene. Hablar de un grupo paramilitar es un grupo que trabaja en coordinación o defendiendo el Estado. ¿Usted cree que el clan del Golfo está defendiendo el gobierno Petro? ¿Está defendiendo las instituciones colombianas? ¿O que por lo menos pueda tener ese nombre? Por primera vez he escuchado una cosa que el Centro Democrático, digamos, nunca había querido reconocer, pero que los colombianos de fondo lo sabíamos. Y era el reconocimiento y el estatus político que le daban a un grupo mercenario como es el paramilitarismo en Colombia. Y le acaban este programa, yo no lo había visto nunca, de intentar darles estatus político incluso de aliado de las fuerzas militares, que es lo que se ha conocido. Y después lo quiso negar.
aquí acaba de decir que el Clan del Golfo no es como los paramilitares, que estos sí eran un grupo que se coordinaba con el ejército para contrarrestar a las FARC. El daño, las masacres, la intimidación a la población. ¿Cómo? No lo contrario, representante. Yo lo único que no queda, no me descontextualice, no. Eran muy diferentes los paramilitares al Clan Yo le del Golfo. estoy diciendo que no le dé estatus político a quien no lo tiene. Y entonces no venga a decir el Clan del Golfo no eran como los paramilitares, que los paramilitares... los que le dieron estatus político Claramente, y el no me van a decir cosas que no son. Entonces yo digo que hablar de un grupo paramilitar es un grupo que trabaja en coordinación o defendiendo el Estado. Usted puede acomodarse, pero eso es lo mismo que han dicho todos los testimonios de la Jurisdicción Especial para la Paz. A mí no me representan ni los paramilitares, ni el Clan del Golfo, ni nadie. Senadora, no somos los acepto verdes los que llevamos el 30% del Congreso a paramilitares. No fuimos los que le dimos ese boquete a ese grupo armado más Y que nosotros sí. a los colombianos. Y nosotros sí. Recuerden que los gobiernos de Uribe, quiero decírselo. Mire, yo se lo digo claramente, ni al presidente Uribe, ni a nadie a lo que ustedes llaman derecha, que yo no me siento derecha, nos representa el paramilitarismo. Pueden contar otra historia, la evidencia lo dice. La evidencia lo dice. Bueno, representante de Duvalier y senadora Palomar, regálenos un momento porque... jóvenes en este país y eligieron congresistas y esos congresistas. Ese es otro debate, una pena con el... Es muy grave decir que efectivamente el paramilitarismo tenía una participación política y que es distinta a lo que yo creo que es neoparamilitarismo, que es el Clan del Golfo, que simplemente son ex jefes paramilitares que estuvieron en ese proceso de paz, que limpiaron sus antecedentes judiciales y que ahora volvieron a retomar el control de municipios y de territorios desde el Golfo de Urabá hasta la costa Caribe. Es decir, hoy tenemos ese reciclaje, ese resurgimiento de ese proceso supuestamente de paz llevado por el gobierno de Uribe, retomando el control territorial en diferentes partes del país. Así les duela, el paramilitarismo en Colombia siempre actuó en coordinación con diferentes instituciones generales e incluso aliados de Álvaro Uribe Vélez en este país. Terrible, terrible lo que dijo Paloma Valencia acá. Increíble que el paramilitarismo ayudara al Estado. Ella lo dijo clarito acá, ¿no? Increíble. Lo que siempre se ha sabido. Ella dijo, yo no reconozco estatus políticos de ningún grupo delincuencial. A mí nunca me ha representado ningún grupo ilegal. Jamás aceptaría que ningún grupo ilegal diga que comparte una ideología política conmigo. Y por eso tiene razones para matar. Paloma Valencia en Revista Semana, dice ella. Entonces, por otro lado, recordemos que Ana Bejarano pues instauró una derecho de rectificación al señor Matador por una caricatura donde pues personas judías la contrataron para defender de que este señor caricaturista pues no hiciera más estas caricaturas, según ella, antisemitas. Pues es muy irónico porque mientras defiende a la libertad de prensa de Revista Raya, pues se esté atacando la libertad de expresión de Matador. Escuchemos qué es lo que dice. Hola, mañana les voy a contar sobre el último caso de abuso de Francisco Barbosa contra los medios de comunicación y la denuncia de la revista Raya que quiere ser silenciada por el ente acusador. La columna se llama Rayados, la pueden leer a partir de las 6 de la mañana en Los Danieles y nos vemos a las 11 en el live. Chao. Entonces aquí está defendiendo la libertad de prensa de Revista Raya de lo que está haciendo pues Francisco Barbosa con este medio, pero también Matador sale a expresarse por esta censura que ha sufrido por parte pues de Ana Bejarano y las personas que representan a estos judíos, porque dicen que las caricaturas están pasando de la raya y que no todos los judíos pues representan a Israel, ¿no? Pues aquí dice Matador, queridos amigos, un grupo de 13 personas, el mismo número de personas que había en la última cena, todo muy bíblico, me ha enviado un escrito donde me exigen rectificar una caricatura por considerarla antisemita. Me gustaría saber la opinión de abogados y de los que quieran opinar para que me den su punto de vista. ¿Prima la libertad de expresión o la posición de los reclamantes? Un abrazo. Pues la caricatura era donde pues hacía raza superior a los israelíes y pues decía es que somos la raza superior de Dios, ¿no? Y por eso pues algunos judíos se ofendieron. Y aquí pues en esta nueva caricatura dice rectificar o no rectificar. Frente a estos comentarios, pues aquí le dicen, Matador, excelente caricatura, apoyo total. Libertad de expresión, le dice Julieta. Gabriel Springer dice, aquí va la opinión de una abogada. Y pues era la misma Ana Bejarano, la que está demandando, que decía en su momento, esto lo escribía el 8 de marzo del 2018, diría, ¿qué dirían en la Universidad Javeriana o en la firma Reyes y Reyes? De un abogado titulado haciendo el oso de tutelar una caricatura, ¿no? Y miren hoy en día. Miguel Ángel del Río también se expresa y dice libertad de expresión. Pero luego Ana Bejarano les dio un espacio pues a Miguel Ángel del Río, a Matador y a Jacques Simmons,
el demandante, pues de hablar en un panel y escuchen lo que dijeron, ¿no? Aquí pues se sacaron todo lo que tenían guardado. Mucho más complejo, históricamente es mucho más complejo que eso, pero no voy a entrar a dar una clase de historia a Matador porque podría pasar las próximas 2 semanas tratando de explicarle temas muy complejos. Lo que sí le puedo decir, Matador, es que ese discurso suyo no tiene nada que ver con Israel, y cuando usted proyecta esa caricatura, encuentra que el niño pregunta por qué el Estado de Israel, hablando de un otro, y el señor que es el rabino y su papá, porque le pregunta a papá, le responde porque somos, nosotros somos. Él está hablando en primera persona de él y su hijo. Entonces él está hablando desde los judíos, y usted está proyectando ahí una imagen que es muy específica. Ese es un judío hasídico de Europa Oriental, por el sombrero, por los pelos, por la barba, por la ropa que tiene, que no necesariamente es israelí. De hecho, ese grupo de judíos no presta servicio militar en Israel, y todo el poder político que tiene lo utiliza para no prestar servicio militar en Israel. Y usted está adjudicando a este señor y a su hijo, que son unos judíos completamente diversos, a los que usted está realmente interpretando como culpables de lo que está viendo en el mundo, les está adjudicando la responsabilidad y les está adjudicando una característica que es la característica del antisemitismo histórico desde los protocolos de los sabios de Sion, desde el judío internacional, desde mi lucha precisamente, que es que somos el pueblo de Dios. Es una interpretación externa al judaísmo. En el judaísmo la interpretación no es el pueblo de Dios, es el pueblo elegido, y es el elegido para cumplir con los mandatos, no porque esté beneficiado, no porque esté en una posición mejor a los otros pueblos. La posición religiosa es que el pueblo de Israel es aquel que está obligado a cumplir con las leyes. Esa interpretación que usted le da de superioridad, esa no es de los judíos, esa es suya, esa es de los no judíos. Y precisamente usted está asignando unas características absolutamente nefastas a un pueblo entero, partiendo desde la ignorancia y desde el odio. Y eso, mi querido Matador, en Colombia el discurso antisemita, y específicamente antisemita, es un delito. Y el antisemitismo, antes de que le diga así que es una opinión o lo que sea, el antisemitismo siempre es una opinión. Porque lo contrario sería reconocer que es basado en hechos, lo cual nunca lo es. El antisemitismo es una opinión y prohibida en Colombia y castigada con cárcel. Pero entonces usted cree que este señor Jack Simón, que es un abogado litigante que vive aquí en Bogotá, es responsable por lo que está pasando en Gaza porque nació en una familia judía. Bueno, uno no escoge la religión, no escoge dónde nacer. Por eso es que se condenan los discursos de odio, señor. Mire, les vamos a dar un libro de un caricaturista francés, Cabu. Si ustedes ven en esta parte de acá, hay un judío, tal cual como yo le dibujé. Hay uno de la iglesia católica, hay un hindú, hay un musulmán. Y él escribe al final, dice, no hay que poner límites al humor, que está al servicio de la libertad de expresión, porque donde el humor se detiene, el espacio que deja libre lo ocupan con frecuencia la censura o la autocensura. Ni las religiones, ni sus integristas, ni las ideologías, ni sus militantes, ni las gentes de orden y sus prejuicios han de poner obstáculos al derecho a la caricatura, aunque sea excesivo. Cabu, les voy a acabar de contar, fue masacrado con otros caricaturistas y otras personas con el periódico satírico Charlie Hebdo el 7 de enero del 2015. Entonces aquí el arte se puede interpretar. Jack lo interpreta de una forma y dice que es un delito. Pero en mi opinión, las caricaturas, por eso las caricaturas políticas, esa es una caricatura política. Las caricaturas políticas van dentro de los periódicos en una vaina que se llama opinión. Y esta es una caricatura de opinión. O sea, a mí me parece asqueroso lo que está pasando en el mundo. Y me parece repugnante el silencio de la comunidad internacional. Eso es una cosa diferente a culpar a toda una comunidad religiosa, cultural, política, regada por el mundo por eso. Y quiero preguntarle al doctor Miguel Ángel del Río el qué piensa de la caricatura y de lo que acaba de decir Matador. Bueno, yo creo que aquí están partiendo de un reproche equivocado, que entre otras cosas es un reproche ético a Matador, cuando la construcción de su intervención, desde el punto de vista de la caricatura, es una opinión. Y aquí se confunden dos cosas. La primera es, una cosa es una opinión que genera una ofensa, nos guste o no nos guste. Y una cosa muy diferente es que esa opinión sea enmascarada a través del concepto del discurso del odio con el propósito de censurarla. ¿Qué significa esto? El gesto punitivo de censurar tiene su origen en la reacción de estar ofendido. El señor Jacks está ofendido, con razón o sin razón, con ocasión a una opinión, protegida constitucionalmente a través del concepto de libertad de expresión. ¿Qué significa lo anterior? Aquí no estamos frente a un discurso del odio, aquí estamos frente a la manifestación libre. Recordemos que una opinión es un juicio de valor. Ni Ana ni Jax pueden exigirle a Matador que diga lo que ellos quieren escuchar, que es que
No, ya lo dijo el propio Matador. Yo no estoy diciendo que toda la comunidad judía del mundo sea responsable de los crímenes establecidos por el líder del Estado de Israel. Ya lo dijo. No pueden ustedes buscar que él diga otra cosa, porque lo que está haciendo Matador es un juicio de valor. Y por eso lo respaldo. Por eso me parece que la frontera de la que estamos hablando es el de la libertad de expresión y no el discurso del odio. Recordemos que el discurso del odio exige una expresión que incite al odio o incluso a la comisión de conductas punibles. El propio Eduardo Bertoni habla, cuando establece el discurso del odio, establece que exista un interés y un objetivo específico, parte de quien diseña la expresión. Y eso no lo tenemos aquí. Entonces no podemos utilizar el hecho de estar ofendido con argumentar como discurso de odio lo que no es. Ahora bien, fíjense que el propio Netanyahu, Jacques y Ana, ha utilizado su propio pueblo o el propio pueblo judío como instrumento de la colonización. Recordemos que un día antes de la caricatura de Matador, Netanyahu dijo lo siguiente: no como líder de Estado de Israel, sino como líder del pueblo judío. Abro comillas: nosotros somos el pueblo de la luz, ellos son el pueblo de las tinieblas. Haremos realidad la profecía de Isaías: ya no habrá robos en tus fronteras y tus puertas serán de gloria. No es Matador el que está relacionando al pueblo judío con el Estado de Israel, es el propio líder del Estado de Israel que utiliza al pueblo judío en su instrumentalización de colonización. ¿Qué significa lo anterior? Y además, ese concepto de el pueblo judío como el pueblo elegido de Dios no es de Matador ni es novedoso, está en el Deuteronomio, entre otras cosas. Es decir, repetirlo no hace parte del discurso del odio, son hechos que están latentes desde el punto de vista de la opinión. ¿El problema cuál es? El problema es que a Jacques no le gustan las particularidades y el juicio de valor de Matador, que es una cosa diferente. Y recordemos que dentro de la protección constitucional de la opinión se establece que serán protegidas aquellas expresiones incluso ofensivas e intolerantes, que evidentemente estén limitadas precisamente lo que acabamos de advertir por una figura constitucional, y con eso termino, Ana, que es el carácter constitucional de la tolerancia del riesgo. ¿Qué significa eso? Significa ni más ni menos que desde el punto de vista del sistema democrático, la salud del sistema democrático, más vale el exceso en las expresiones dentro de la libertad que la restricción de las mismas. Y recordemos que incluso hoy, en este momento del debate, existe una protección o una presunción de primacía de la libertad de expresión de Matador sobre las posiciones de Jacques y de Ana relacionadas con la posibilidad de limitación, lo cual es una presunción de inconstitucionalidad. Es decir, que hoy, si existiera un debate constitucional por vía de tutela, existiría ya de contera la valencia de la libertad de expresión en principio sobre la necesidad de rectificación o de acudir a otra vía. En conclusión, lo que ha hecho Matador hace parte del ejercicio de su opinión y ustedes no pueden exigirle a él que piensen lo que ustedes consideran, porque así como Matador tiene un juicio valorativo, ustedes también. Bueno, los dejo de una sola pieza, colombianos. Aquí el señor abogado Miguel Ángel del Río se expresó contundente basado en la Constitución, libertad de expresión del señor Matador. ¿Cómo la ven, colombianos? Tremendo abogado el que nos mandamos acá los colombianos. Estas son las conclusiones de Yaque después de tremenda vaina, ¿no? Es importante recordar que las palabras muy fácilmente se vuelven actos, hechos y sufrimiento humano. Y por eso es que la libertad de expresión tiene unos límites constitucionales y legales. Sí, es un adelantamiento de unas barreras de protección, pero es necesario porque la historia nos ha enseñado que cuando empezamos hablando, terminamos cometiendo otro tipo de actos. Y justamente por eso es el momento de ponerle un freno a ciertos tipos de expresiones que no son aceptables bajo el marco constitucional, legal, de tratados internacionales y bajo la más simple moral en este momento. Y estoy de acuerdo, este no es el único discurso de odio. Y estoy de acuerdo, seguramente, absolutamente confiado, hay gente judía tanto en Israel como en muchas otras partes del mundo que también están dando discursos de odio y también deben ser sancionados. La islamofobia es igualmente reprochable, cualquier tipo de racismo es igualmente reprochable. Este es el que me toca a mí, este es el que vivo yo, este es el que me preocupa con el que acosen a mis hijos en el colegio, este es el que me preocupa con que me pinten la puerta de la oficina. Y por eso yo me levanto ya y digo, este discurso no es aceptable. Y por eso debo usar las herramientas que estén a mi alcance para ponerle un freno. Este no es un discurso abstracto, es un discurso que se da en este país, bajo unas reglas, bajo unas leyes. Y pues necesariamente tenemos que acogernos a ellas, las queramos, nos gusten o no. Matador, honestamente le digo, yo creo que usted debe evaluarse a sí mismo y pensar si no tiene un trasfondo de verdadera discriminación, porque es que la discriminación existe en todos los partidos políticos, en todas las clases sociales, en todos los grupos étnicos, y una autoevaluación importante en ese tema puede ser muy provechosa. Y bueno, finalmente, Ana, muchísimas gracias, tanto por lo que nos has ayudado en este tema como por esta invitación de hoy. Bueno, ¿qué les opinó las conclusiones de este tema? Aquí el abogado Miguel Ángel del Río lo dijo claro,
pues esperaremos a ver qué pasa si Matador se rectifica o no, señores, o si sigue pues con su libre expresión en sus caricaturas, ¿no? Libertad de prensa también le llaman por ahí. Muchas gracias por escucharnos, esperamos que compartan este video, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para uno próximo. Hasta pronto.